Si buscamos en el diccionario la definición de perdedor, nos vamos a encontrar que lo define como alguien que pierde. En este vídeo voy a profundizar un poquito en este concepto y voy a explicaros cuál es el lenguaje que hace que vayamos construyendo una mentalidad perdedora y qué tipo de lenguaje podemos empezar a utilizar para modificar, transformar nuestra mentalidad de perdedora a ganadora. Espero que lo disfrutéis y que aprendáis mucho en este vídeo. Arrancamos. ¿Qué es entonces lo que pierde un perdedor? En primer lugar, un perdedor lo que pierde es la ilusión. Un perdedor vive la vida desde la obligación. Todo lo hace desde el debo de, tengo que, debería, tendría que. Por lo tanto, en sus decisiones siempre está un imperativo, una autoexigencia. Acaba haciendo aquello que tiene que hacer, no aquello que realmente quiere hacer. En realidad, un perdedor se levanta cada mañana y lo primero que piensa es, maldita sea, otro día más, tengo que levantarme, tengo que afeitarme, tengo que ducharme, tengo que desayunar, debo de ir al trabajo, debo hacer bien las cosas en el trabajo, si no me despedirán, o si soy un estudiante, tengo que ir al colegio, tengo hoy un examen, tengo que aprobarlo. Si os dais cuenta, con cada debo de o con cada tengo que, lo único que estamos haciendo es como si caváramos con un pico y una pala con cada tengo que o debo de un agujero cada vez más profundo debajo de nuestros pies, que sería como una especie de agujero negro que absorbe toda la luz, toda la ilusión, toda la alegría, toda la vitalidad, todas las ganas de vivir. En segundo lugar, lo que un perdedor pierde es el deseo de aprender, de crecer, de conocer, de comprender, en definitiva, de ser cada día mejor persona. Y esto, que es algo que es consustancial al ser humano, todos los bebés, todos los recién nacidos, los niños pequeños, lo llevan de fábrica, de serie. Todos nacemos con ese deseo de aprender, de crecer, de conocer el mundo, de conocernos a nosotros mismos, de ser mejores, de hacer las cosas mejor. Pues el perdedor lo pierde nuevamente utilizando el lenguaje típico de los perdedores, que en este caso sería que cada vez que tengo un problema, una dificultad, me enfrento a una adversidad, en definitiva tengo un problema en mi vida, me pregunto ¿por qué? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y si os dais cuenta y lo analizáis unos minutos, os daréis cuenta que esta pregunta del por qué me va a llevar a buscar un culpable. A ese culpable puede ser la vida, si creo en Dios puede ser Dios, y entonces pierdo la fe en Dios o pierdo la fe en la vida o en el destino o en el karma. Es decir, el por qué me va a llevar a buscar un culpable. Nunca a buscar una solución, sino a buscar un culpable. Y una vez tengo al culpable, que por cierto, tarde o temprano acabaré siendo yo o algún ser querido muy cercano a mí, acabaré castigando al culpable. De tal manera que lo único que voy a conseguir es frustrarme, convertirme en un amargado, en un resentido, en una persona decepcionada con la vida, con los demás y con uno mismo. Aprendizaje cero, castigo, dolor, resentimiento y sufrimiento 100. En tercer lugar, lo que un perdedor pierde o acaba perdiendo es la confianza en sí mismo. Y esto lo hace utilizando el lenguaje típico de los perdedores, que es ante un reto, una dificultad, algo que les resulta difícil, algo que está fuera de nuestra zona de confort, que todavía no dominamos, es empezar a decirnos ante esas dificultades que experimentamos que no podemos con eso. El famoso no puedo. El famoso no puedo que de tanto repetirlo me lo acabo creyendo y acabo creyendo que ni puedo ahora, ni he podido antes en mi vida, ni voy a poder jamás. Y entonces lo que me digo es que soy incapaz de conseguir este objetivo, de conseguir solucionar este problema, de conseguir cambiar este aspecto de mi personalidad, de mi manera de comportarme. Cuando empiezo a decirme no puedo, acabo llegando a la conclusión de que soy incapaz y entonces realmente no voy a poder y voy a ser incapaz de conseguir lo que realmente quiero conseguir. Esto me hará perder mucho la confianza en mí mismo y será como un pez que se muerde la cola. Cuanto menos confío en mí mismo, más me digo a mí mismo que no puedo enfrentarme a la más mínima dificultad,
y más perdedor me siento y en más perdedor me voy convirtiendo. Y por último, lo que un perdedor pierde es el compromiso consigo mismo, con los demás y con la propia vida. Un perdedor acaba, a través de este proceso que os acabo de explicar de una manera muy sencilla y breve, acaba llegando a la conclusión de que lo mejor ante los problemas, las dificultades, los retos, los desafíos, incluso mis propios sueños personales y proyectos, lo mejor es acabar rindiéndome, resignándome a lo que hay, a lo que tengo, sin intentar que las cosas mejoren. Y me convierto en un experto en excusas, los famosos es que tan acostumbrado estoy a escuchar en mi despacho con mis pacientes, ¿verdad? Entre ellos destacaría el que solemos decir, no, es que yo soy así, gente no cambia, yo no puedo cambiar, así nací, así moriré. Otra famosa excusa para no comprometerme con un objetivo o con mejorar o solucionar algún problema de mi vida es el famoso lo intentaré. Sí, sí, lo intentaré. Cuando nos decimos o le decimos a alguien lo intentaré, en realidad lo que estamos diciendo es que no lo vamos a hacer. Otra famosa excusa es la del famoso no he tenido tiempo o no tengo tiempo. Y la última excusa favorita de los perdedores es el de que es que es muy difícil. Y ante la dificultad, en lugar de sacar lo mejor de ellos mismos, se rinden, se resignan y dejan de luchar, dejan de pelear. Estas son las cuatro principales cosas que pierden los perdedores y lo hacen utilizando un lenguaje típico de perdedores. A continuación te voy a enseñar a cómo transformar de una manera muy sencilla un lenguaje de perdedor en un lenguaje de ganador. ¿Estás preparado? Y bien, llega la parte práctica del vídeo. Os recuerdo que yo soy terapeuta y por lo tanto mi objetivo siempre es ayudaros con estos vídeos a que podáis mejorar algo de vuestras vidas sin necesidad de lo que diga un profesional, un psicoterapeuta, un terapeuta o un psicólogo, como en este caso soy yo. Y ahí va la parte práctica. ¿Cómo convertir un lenguaje perdedor en un lenguaje ganador? Bueno, pues en primer lugar, para empezar a dejar de vivir la vida desde la obligación y empezar a vivirla con ilusión, tendré que cambiar este lenguaje del tengo que o el debo de por un lenguaje que me llene de ilusión, de vida, de ganas, de motivación por conseguir lo que quiero. Y este lenguaje básicamente es, en lugar de decirme tengo que o debo de, empezar a repetirme y a decirme quiero, elijo ser, decido hacer. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginar que alguien tiene un problema con la puntualidad, incluso le ha generado ya problemas a nivel de amistades, de perder amistades o de tener conflictos, o incluso en el trabajo el jefe ya le ha dicho que no puede seguir llegando tarde, que él no es especial al resto de compañeros del trabajo. En lugar de decirse a sí mismo tengo que llegar puntual al trabajo, lo que yo sugiero es que os digáis ¿qué queréis hacer con este problema de la puntualidad? Es decir, que os preguntéis, ¿quiero ser puntual o quiero ser impuntual? Si la respuesta es que quiero resolver este asunto y que quiero llegar puntual al trabajo, entonces el siguiente paso es que me diga a mí mismo, elijo ser una persona puntual, una persona que llega a la hora a la que ha quedado con los demás. Y desde aquí viene el tercer paso, decido hacer lo necesario para llegar puntual al trabajo, o al colegio, o a una cita, a una reunión familiar. Fijaos, en lugar de tengo que o debo de, decido qué es lo que quiero hacer, a partir de aquí decido y elijo quién quiero ser y decido qué hacer, es decir, planifico. Pues en el caso de la puntualidad, me iré a dormir 15 minutos antes, poner el despertador 15 minutos antes por la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el lenguaje perdedor también lo transformamos en un lenguaje ganador cuando en lugar de preguntarnos el por qué, que ya os expliqué anteriormente, que no nos va a llevar a encontrar soluciones, sino a encontrar más problemas y acabar enfadados, enojados o decepcionados con alguien, ante cualquier experiencia de la vida, especialmente las adversas, las difíciles, me voy a preguntar para qué lo estoy viviendo. Yo hace muy poquito tiempo tuve un accidente grave en bicicleta, me fracturé
el fémur y el húmero. Y no os voy a negar que en algún momento me vino la pregunta de él por qué me ha tenido que pasar esto a mí, ¿verdad? Justo antes de empezar las Navidades, un momento maravilloso de mi vida. ¿Por qué? No pude evitar que en algún momento viniera la pregunta, pero sí que decidí no responder a ese tipo de preguntas y reformularme inmediatamente la pregunta, cambiar la forma de la pregunta en lugar de por qué, el para qué había tenido ese accidente en bicicleta. Y créeme que esto cambió totalmente la experiencia y me ha ayudado a crecer, a ser mejor persona, a aprender muchísimo de esa experiencia y a mejorar mi vida en todos los sentidos, física, mentalmente, emocionalmente, incluso espiritualmente y existencialmente. Todo fue porque no me respondía a la pregunta del por qué y empecé a preguntarme el para qué había tenido ese accidente tan grave yendo en bicicleta. La tercera manera de cambiar un lenguaje perdedor a un lenguaje ganador es, en lugar de decirme no puedo, no puedo, no puedo, y para acabar diciéndome soy incapaz de solucionar este problema o de conseguir este objetivo, es decirme me está costando, me resulta difícil, aún no he conseguido la manera de solucionar este problema, aún no sé cómo solucionar este asunto. Esto lo cambia todo mentalmente, porque cuando la mente recibe el mensaje de que no podemos, no podemos, no podemos, llega a la conclusión de que somos incapaces de asumir ese reto, de conseguir ese objetivo y por lo tanto es como si toda la maquinaria se parase de golpe, se bloquease y en realidad somos una persona bloqueada ante una situación ante la cual nos vemos completamente incapaces de poder superarla. Sin embargo, si nos decimos, me resulta difícil, me está costando, aún no he conseguido encontrar la manera, aún no he podido, se abren todas las posibilidades, todo está por hacer y este tipo de lenguaje me va a animar a encontrar las fuerzas o la manera para superar ese obstáculo que tengo en mi vida. Y la última manera de cambiar un lenguaje perdedor a un lenguaje ganador es darme cuenta de las excusas que ya os expliqué anteriormente, darme cuenta que no paro de excusarme y de justificarme para en realidad no reconocer que lo que me falta es compromiso, comprometerme, decidir cambiar de actitud y luchar por mejorar las cosas, hacer todo lo posible porque las cosas se solucionen. Y a partir de aquí lo que os sugiero que hagáis es que os digáis a vosotros mismos qué puedo hacer que sea mejor que rendirme, que no luchar, para ser parte de la solución de este asunto, de este problema. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar algo? ¿Qué puedo hacer yo para que esto se solucione? En lugar de rendirme ante, que es lo típico de las personas perdedoras, utilizo un lenguaje ganador y elimino las excusas de mi vida. Bien, espero que este vídeo os haya ayudado a identificar vuestro lenguaje perdedor, que no hace más que alimentar una mentalidad perdedora y que os ayude a transformar de una manera sencilla este lenguaje perdedor en un lenguaje ganador, propio de una mentalidad ganadora, propio de las personas ganadoras, las personas que se sienten satisfechas de su vida y que viven la vida que realmente quieren vivir. Y como os digo siempre, me despido dándoos las gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo, pues por favor, dadle al like y compartir este vídeo con quien queráis. Mi único objetivo es ayudaros en la medida de lo posible a mejorar vuestra vida de una manera práctica, dándoos recursos y explicando las cosas de una manera sencilla y clara. Y me despido como siempre, recordándoos que todo empieza en ti, aquí y ahora. Todo empieza por una decisión. Deja de hablarte como un perdedor. Aprende a hablar como los ganadores y serás un ganador. Hasta el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte.